nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Preparemos en esta celebración reconociendo nuestros pecados. Tú que eres el primogénito de entre los muertos, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Tú que eres el vencedor del pecado y de la muerte, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Tú que eres la resurrección y la vida, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor de misericordia, que los dones recibidos en esta Pascua den fruto abundante en toda nuestra vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días zarpamos de Troas rumbo a Samotracia. Al día siguiente salimos a Neápolis y de allí a Filipos, colonia romana, capital del distrito de Macedonia. Allí nos detuvimos unos días. El sábado salimos de la ciudad y fuimos por la orilla del río a un sitio donde pensábamos que se reunían para orar. Nos sentamos y trabamos conversación con las mujeres que habían acudido. Una de ellas, que se llamaba Lidia, natural de Tiatira, vendedora de púrpura que adoraba al verdadero Dios, estaba escuchando, y el Señor le abrió el corazón para que aceptara lo que decía Pablo. Se bautizó con toda su familia y nos invitó. Si estáis convencidos de que creo en el Señor, venid a hospedaros en mi casa. Y nos obligó a aceptar. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor ama a su pueblo. El Señor ama a su pueblo. Cantad al Señor un cántico nuevo. Resuene su alabanza en la asamblea de los fieles. Que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sión por su Rey. El Señor ama a su pueblo. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. El Señor ama a su pueblo. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca, es un honor para todos sus fieles. El Señor ama a su pueblo. Aleluya, aleluya. El Espíritu de la verdad dará testimonio de mí, dice el Señor, y también vosotros daréis testimonio. Aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Cuando venga el defensor que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad, que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Y también vosotros daréis testimonio, porque desde el principio estáis conmigo. Os he hablado de esto para que no tambaleéis. Os excomulgarán de la sinagoga, más aún. Llegará incluso una hora en cuando el que os dé muerte pensará que da culto a Dios. Y esto lo harán porque no han conocido ni al Padre ni a mí. Os he hablado de esto para que cuando llegue la hora os acordéis de que yo os lo había dicho. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura continuamos siempre Hechos de los Apóstoles, todo este tiempo de Pascua, y veíamos cómo habíamos ya empezado este segundo viaje de Pablo, y San Pablo es el que recibe aquella visión. Ves a Macedonia, y allí van a Macedonia, y viene esta escena donde oficialmente se bautiza a la primera europea. Esta europea es Lidia, esta vendedora de púrpura, a lo cual ellos van hablando, van proponiendo el Evangelio, y esta dice adoradora del verdadero Dios, o sea, judía, y esta judía decide hacerse cristiana y es bautizada, y aún hoy allí todavía o conservan o se reinventan, no importa demasiado el lugar allí en Macedonia donde
fue bautizada y ahí se celebra este bautizo de este primer cristiano europeo, al menos en teoría. Digo en teoría porque hay muchas dudas, no sobre el texto no sobre Lidia que fuera bautizada, faltaría más, sino sobre si había cristianos ya en Europa. De hecho, podría ser muy bien que entre aquellos muchos bautizados, que eran aquellos peregrinos de Pentecostés, si os acordáis, la primera gran predicación de Pedro, donde muchos que venían a la fiesta son bautizados, y podría ser muy bien, hay muchas posibilidades de que algunos judíos de Roma estuviesen en la fiesta, y se explicaría así por qué habían cristianos en Roma antes de que lleguen los apóstoles a Roma, que fueran fruto de esos primeros cristianos bautizados en el momento mismo de Pentecostés, que después volviesen a su casa. Y de entre ellos podría haber, o al menos los que después hubieran tal vez bautizado a Aquila y Priscila, aquellos cristianos que se encontrará San Pablo cuando llegue a Éfeso, expulsados de Roma. Por eso esos inicios de la Iglesia romana, de la Iglesia europea, son oscuros, porque no nos dan todos los detalles, los hechos de los apóstoles, sino que hemos de ir deduciendo de lo que más o menos se puede entender de otros detalles de hechos de los apóstoles. El caso es que el Evangelio empieza en Europa, empieza en Macedonia, empieza en Grecia y se va desarrollando hasta llegar hasta nosotros. Esos son los primeros pasos. Mientras que el Evangelio de hoy ya nos está preparando a la gran fiesta, no de este domingo que celebraremos la ascensión del Señor, sino del otro domingo que celebraremos Pentecostés. Y es que nos habla ya del Espíritu Santo. Cuando venga el defensor, dice Jesús en esta última cena que vamos leyendo de San Juan, cuando venga el defensor, que os enviaré desde el Padre, el Espíritu de la verdad que procede del Padre. Aquí hay todo un lenguaje que en la historia de la Iglesia ha creado problemas. Si os acordáis, el credo dice: creo en el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. Aquí nos lo dice el Espíritu de la verdad que procede del Padre. Y aquí esto generó problemas porque el credo de Nicea decía esto que dice hoy justo este texto de San Juan: el Espíritu, creo en el Espíritu Santo que procede del Padre. Y no dice y del Hijo. Será después cuando los papas añaden el famoso homoousios, aquel que procede del Padre y del Hijo. Y eso creará problemas con los ortodoxos, que dirán que nosotros hemos cambiado el credo, cuando el mismo texto de hoy nos lo dice claramente de quién procede el Espíritu Santo, el que yo os enviaré, o sea que procede también del Hijo. Pero eso son discusiones nimias, a veces solo de nombres. Lo que a nosotros sí que nos importa es que Jesucristo nos promete que Él nos enviará el Espíritu Santo, que este Espíritu Santo, igual que el Hijo, procede también del Padre, o sea que es Dios mismo. Como si dijéramos, estamos en la época del Espíritu Santo. Sí, Cristo se nos hará presente ahora en la Eucaristía, pero lo hace por medio del Espíritu Santo. Sí, Cristo es el Señor y Salvador, pero toda la actuación de Cristo hoy es por medio del Espíritu Santo. De ahí que algunos papas han insistido en los últimos años, en el último siglo, en que tengamos más en cuenta toda la acción del Espíritu Santo. Lo que pasa es que nosotros necesitamos muchas veces los sentidos, necesitamos imaginar las cosas, verlas, y así el Espíritu Santo como un espíritu cuesta mucho de ver y de alguna forma de visualizar en nuestra vida. Y es lógico que toda nuestra devoción sea hacia aquel que se ha hecho hombre por nosotros, a Cristo. Lo decía muy bien Santa Teresa, ya que celebramos los 500 años, que al Padre se llega por Cristo y se llega por la humanidad de Cristo, porque nosotros somos hombres y así necesitamos
visualizar, necesitamos los sentidos para poder llegar a Dios. Desde nuestra humanidad llegamos a Dios, y nada mejor que la misma humanidad de Cristo, verdadero Dios y verdadero hombre, para poder llegar hasta Él, pero con la plena certeza de que nos envía el Espíritu Santo, que hace que Cristo mismo continúe presente en medio de nosotros, y que Dios vaya iluminando a su Iglesia en medio de todas las dificultades y a veces de las aparentes contradicciones en tantas cosas, pero Él sigue siempre presente. Dice, Él dará testimonio de mí. El Espíritu Santo está para precisamente representarnos de nuevo, presentarnos siempre a Cristo, y para que así nosotros demos testimonio de Cristo, porque Él, el Espíritu Santo, es unido indefectiblemente para siempre con Cristo. ¿Por qué nos lo dice? Pues lo dice para que no nos tambaleemos, no perdamos la fe. Aunque nos expulsen, dice aquí, de las sinagogas, lo hará San Pablo cuando no es todavía San Pablo, que empezará a expulsar a los cristianos de las sinagogas, y eso durará mucho tiempo. Y él mismo después será expulsado muchas veces de las sinagogas cuando se convierte a Cristo. Incluso dice, cuando llegue el momento en que, matando a los cristianos, se crean que dan gloria a Dios. Y eso, cuando uno empieza a ver la historia de las persecuciones, es evidente. Muchos están convencidos que matar a cristianos, en el momento en que los matan, es el bien supremo. A veces en nombre de la diosa razón, a veces en nombre de otros ídolos, a veces pensando que es lo mejor para el mundo, en nombre de los diferentes dioses de ideología diferente. Nosotros sabemos muy bien que no existe más Dios que el Dios de Jesucristo, no existe más que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Son estas tres personas el único Dios verdadero. No hay más dioses, los ídolos no existen, son pura falsedad, pero el mundo sí que se los cree, y por ello son capaces de eliminar a los cristianos. Nos lo dice el mismo Jesús en el Evangelio de hoy. Y dice, os digo todo esto para que cuando llegue la hora os acordéis que os lo había dicho. Quiere decir, cuando vengan todos los problemas y dificultades, podamos creer en Él. Y esto dio muchísima fuerza a muchísimos cristianos que murieron mártires. Y a mí lo que más me impresiona de los mártires es que la mayoría de ellos, en el momento de la muerte, en el momento en que los matan, la sensación que da es que la Iglesia desaparece, es que ellos son los últimos. Parece que ya no pueda aquello recuperarse para nada. Es la eliminación del cristianismo. Y sin embargo ellos mantienen la fe sabiendo que Cristo les ha dicho que los perseguirían y que aquello no se acaba, aunque aparentemente todo se acabe, sino que por una parte ellos tendrán vida eterna y por la otra esa sangre será, como decían ya los antiguos, auténtica semilla para nuevos cristianos. En medio del gozo de la Pascua pidamos al Señor que se digne escuchar nuestras humildes súplicas. Por el Papa, obispos y sacerdotes, para que con amor y generosidad cuiden del rebaño a ellos confiado por el buen pastor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por cuantos hemos sido consagrados a Dios en la vida sacerdotal o religiosa, para que sean fieles siempre a su vocación, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por nuestro mundo atormentado por el pecado y el egoísmo, que Dios le envíe abundancia de servidores que le den paz y luz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los jóvenes y los niños que abran sus corazones a la llamada de Cristo y estén dispuestos a consagrarse para bien de todos los hombres, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los niños y niñas que se están preparando a los sacramentos de la confirmación, primera comunión, que lo hagan debidamente dispuestos y ayudados por sus padres, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos.
Por toda nuestra parroquia, que siguiendo cada uno su propia vocación, colaboremos decididamente en el servicio de Cristo y los hermanos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor Pastor eterno, que por la muerte y resurrección de tu Hijo has congregado a los hombres dispersos por el pecado, escucha nuestras preces y danos la gracia de seguir siempre tu voz dentro del redil de la Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba en tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las ofrendas de tu Iglesia exultante de gozo, y pues en la resurrección de tu Hijo nos diste motivo de tanta alegría, concédenos participar también del gozo eterno. Por Jesucristo nuestro Señor. Señor, esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, porque en Él fue demolida nuestra antigua miseria, reconstruido cuanto estaba derrumbado y renovada en plenitud la salvación. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles, cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad
a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Juan José y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, de María Teresa y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, Santa Teresita y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Y fieles a la recomendación del Salvador, siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Cordero Dios, de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para salvarme. Escucha, alma mía, el llanto de tu Dios. Aquí me tienes, omnipotente y desconsolado. Tengo el corazón herido por el pecado. Quisiera escuchar un consuelo de tus labios. Yo, que todo puedo, lloro al ver el mundo de vuestro amor. Criatura, soy vagabundo. Hazme confiar de nuevo en mi creación. Devuelve el sentido a mi pasión. Consuélame, consuélame. Lo que más me duele en la cruz no son los clavos, es mi corazón que se rompe al ser rechazado. Me repugnaba pensar poder morir en vano, aunque volvería a sufrirlo
comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero como no puedo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me aparte de ti. Amén. Mira, Señor, con bondad a tu pueblo, y ya que has querido renovarlo con estos sacramentos de vida eterna, concédele también la resurrección gloriosa. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios. Señor nuestro, querido Jesús, que en este sacramento admirable nos has querido dejar el memorial de tu pasión, el memorial de tu entrega y de tu amor por nosotros. Concédenos que la contemplación de este sacramento renueve en cada uno de nosotros el deseo de hacerse ofrenda, que renueve la entrega y la generosidad, y que experimentemos constantemente en nosotros los frutos de tu redención.
Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo,